Porque esto le toca al que es jubilado, al que se está por jubilar, al que tiene la mamá jubilada, y así sucesivamente. Siempre hay alguien que se siente afectado y la doctora Arce está para disipar las dudas. Ejemplo, doctora, sí, fui a homologar, te lo preguntaba Víctor Hugo antes de la pausa, sí, al ANSES porque acepté la propuesta en octubre y no tengo novedades. Sí, ¿Empezaron a pagar los acuerdos homologados? No empezaron a pagar. No se está pagando todo lo que es reparación, solo se pagó lo que en forma arbitraria ANSES por reparación automática les dio a los jubilados. Pero todas aquellas personas que acordaron, que fueron a poner el dedito en el ANSES, que homologaron el convenio, las que tienen juicio y las que no tienen juicio, no están cobrando. La gente está muy angustiada, tiene sensación de defraudación, porque ¿qué sienten? Que confiaron en que iban a cobrar rápidamente y pasaron 6 meses y no hay novedades. Y todavía no hay ni una persona que esté cobrando porque haya ido a homologar en el ANSES. ¿Qué es la millón? Todo el mundo dice, 1 millón de personas están cobrando. Claro, cobran aquellas personas que en forma voluntaria y arbitraria ANSES le empezó a pagar, no aquellas que acordaron querer cobrar el aumento. ¿Y por qué unos sí y otros no? ¿Qué ventaja estará sacando de eso el gobierno? En un primer comienzo de la reparación histórica, la gente estaba como dubitativa en acordar. Entonces, en forma voluntaria, ANSES empezó a pagar, dice que era un grupo vulnerable. Empezó a pagar, que fue toda aquella gente que aceptó y que se quedó con el aumento por necesidades. ¿Qué pasa? Los otros miles, que son más de 50.000 hoy, que fueron y acordaron y querían cobrar el aumento ya pasaron 6 meses y no hay novedades. Con lo cual hay que seguir teniendo paciencia y esperar. Imaginamos que en estos próximos 2-3 meses se debería destrabar. Rarísimo. En fin, otra pregunta. ¿Los juicios por reajuste pagan impuesto a las ganancias? La realidad es que no deberían. ¿Qué pasa? Cuando van a cobrar muchas veces retienen ganancias, pero es necesario hacer el reclamo para pedir la devolución. No es correcto que un juicio de reajuste pague ganancias. Siempre le sacan una ventaja, de todas maneras. ¿Y sabes cuál es lo grave? Trámite porque hacer una cosa mal. Eso, y siempre es estar informado permanentemente. Hay que hacer un reclamo urgente en el juzgado, allí mismo, para que devuelvan ANSES las ganancias retenidas indebidamente. ¿Y qué pasa si no hace? Se pierde. ¿Y sabes la cantidad de gente que no hace nada porque dice, ya está, cobré, no? ¿Y cifras aproximadas de lo que se puede llegar a perder? Y lo que pasa es que hay gente, a ver, las retenciones varían desde un 10% del retroactivo a un 35% según el caso. Es un montón de plata. Capaz que alguien cobra 10.000 pesos, le retienen 3.500. Sí. Y eso se queda ahí. Sí, que hay gente que ha tenido, por ejemplo, retroactivos grandes de 1 millón de pesos por haber sido un juicio largo y tienen 250.000 pesos de retención de ganancias. Y ANSES se queda con esos 250.000 pesos si vos no hiciste el reclamo debido diciendo, dame la plata que indebidamente retuviste. Y en este caso fui a ANSES y me dijeron que no puedo jubilarme porque no entro en la moratoria de aportes. Bueno, ese es el problema de todas las mujeres de 60 años que van al ANSES y les dicen no se pueden jubilar. ¿Por qué? En realidad no es que no se pueden jubilar, van a poder jubilarse si hacen aportes. Entonces, todas tienen que hacer aportes. ANSES no dice este dato. Dice, usted no entra y la gente se angustia. Por eso es importante informar y decir, si usted, señora de 60 años o está por cumplir, tiene que hacer aportes para poder jubilarse e ingresar en la moratoria. Sí, además no puede recibir la pensión con 60 años, ¿no? La pensión universal. No, a los 65, no. Claro. Hasta los 65 años no hay posibilidad de pensión universal. No tendría nada hasta los 65 años en ese caso la persona. Hay que chequear. Es bastante cruel eso. Es muy cruel y la información es muy difícil. ¿Pero qué les cuesta avisarles? Mira, creo que históricamente el gran problema de ANSES es la comunicación y la poca, digamos, deberían asistir en forma social, explicarle a la señora, señora, no es que usted no se puede jubilar, si usted realiza estos pasos va a poder jubilarse de aquí a 1 año, así no espera hasta los 65, porque aparte en este país, chicos, ¿qué va a pasar dentro de 5 años? Es muy difícil hoy asesorar o sugerir a alguien qué vas a hacer dentro de 5 años con tu jubilación cuando no sabemos cuál es la nueva ley, cuáles van a ser las nuevas condiciones, los nuevos requisitos. Es muy complejo. Otra pregunta. Cobro una jubilación y me quieren contratar para trabajar en el Estado. ¿Puedo cobrar ambos ingresos? No podés cobrar. La realidad es que si te contratan y vos facturás,
porque te hacen un contrato externo, no estás en planta permanente del Estado, vas a poder porque sos un aportante autónomo y no estás en relación de dependencia con el Estado. En ese caso sí vas a poder seguir percibiendo la jubilación y tener tu sueldo en actividad. Me intenté jubilar por un retiro por invalidez, pero lo rechazaron porque no me da el porcentaje de discapacidad. Soy no vidente. Claro, porque ¿qué pasa? Para un retiro por invalidez tenés que tener una discapacidad mayor al 66%, dictaminado por la comisión médica. La ceguera no está dentro de las discapacidades previstas. ¿Cómo? No. Lo que existe, que ahí viene el error también de ANSES y de qué se aplica en estos casos, es una ley especial para ciegos, que lo único que evalúa la comisión es la ceguera y la antigüedad en la ceguera. Entonces, ahí es donde tienen que estar muy atentos, porque si yo soy no vidente y intento un retiro por invalidez, me lo van a rechazar. Pero si intento una jubilación por ceguera, tengo muchas chances de que me la otorguen. Entonces es importante esta distinción, porque muchas veces van estas personas al ANSES y no están informadas de que existe esta ley por ceguera. Sí. Soy taxista hace como 35 años. ¿A qué edad me puedo jubilar? Te podés jubilar a los 60 años. ¿Qué pasa? Que es un problema que tienen los taxistas y que en ese momento se angustian cuando vienen a hacer... Nada es fácil, Silvia. Nada es todo es una lucha. ¿Cuál es el problema que tienen? Que tienen que dejar de trabajar. Y un jubilado taxista a los 60 años es muy joven. Muy joven. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Seguir trabajando 5 años más. Entonces, a los 65 años... Si tiene un problema de espalda, de caso, algo que no califica como discapacidad. No va a poder seguir trabajando como taxista. ¿Por qué? Porque cuando uno se jubila por una ley especial, es necesario el cese de actividad. ¿Qué hacen los taxistas cuando mucha gente no sabe esta información? Entonces empieza a cobrar la jubilación, cuando ANSES detecta que está cobrando su sueldo, se la dan de baja. Qué difícil. Otra consulta. Entro a la página de ANSES y mi mamá sigue sin tener propuesta. ¿Cómo puede ser eso? Pasa, hay un 30% de jubilados que no tienen propuesta todavía de ANSES para la reparación histórica. ¿Qué pasa? Lo que estamos sugiriendo, a ver, estamos todos transitando este proceso porque tampoco uno sabe qué hacer. Entonces, ¿qué vas? Hay que ir a ANSES, hacer una presentación pidiendo que por favor, en forma urgente, liquiden para hacer una propuesta. Porque hay gente que estos chicos hace 6 meses empezó a funcionar. No es que estamos como éramos a los primeros días que decíamos esto recién empieza. Pasan 6 meses y todavía hay gente que no tiene propuesta. Les quiero pedir una definición, doctora. No se haga cargo de lo que yo voy a decir porque esto va por mi cuenta. Pero a mí me parece que esto ha sido un cuento chino, que ha sido una maniobra muy desleal del Estado, generando una expectativa que para nada cumple, ni siquiera con aquellos a los cuales les ha llegado el beneficio. Y el problema de todo esto es lo que está generando, la angustia que está generando en aquellas personas que aceptaron el acuerdo para tener un aumento en la jubilación y todavía pasaron 6 meses, no lo están cobrando. Entonces es como que todo tiende a alargarse y las ansiedades y las angustias continúan. ¿Se puede tener jubilación docente nacional y provincial o solo una? Solo una. No son compatibles. Si vos sos docente y tenés un cargo en provincia y otro en nación, hay que ver dónde aportaste la mayor cantidad de años para ver cuál de las 2 cajas es la otorgante. ¿Qué tipo de gente recibe más frecuentemente dentro de este contexto? Gente que tiene muchas necesidades, gente que está a la espera que el Estado pueda remediar su situación. Hay muchas necesidades. ¿Tiene gente a la que le ha ocurrido que hizo un acuerdo y después le sale el juicio y el juicio es muy superior al acuerdo que hizo? Es más, te voy a contar una situación que ha pasado. La señora tenía fecha de cobro de su juicio, como vos decís, con una diferencia abismal, entre un 80% más. Fuimos al banco a cobrar, juicio retenido, porque la señora se había metido en su página de ANSES y había puesto acepto. No había ni homologado. Había puesto acepto. Entonces, automáticamente en la página de ANSES dijo, señora, con reparación histórica. Le frenaron el pago.
obviamente, ahora hicimos un reclamo, lo que hay que hacer es pedir la desafectación del acuerdo, porque la señora ni homologó todavía. Si homologó es más complejo. ¿Por qué? Porque ella fue y aceptó, pero esta señora solo aceptó vía internet y fue frenado el pago. Siempre fue un problema el CIFASI. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Un placer. Un placer, como siempre. Gracias. Bueno, me parece que tenemos una visita.